Hola a todos en esta tarde, bienvenidos a una transmisión más, esperando que sea un tiempo de bendición para sus vidas, como siempre lo es para cada uno de nosotros. Le voy a rogar que ahí donde está, que por favor pueda compartir esta transmisión, que pueda compartirla en sus redes sociales, que pueda compartirla con un amigo, con una persona que pueda ser bendecida a través de la palabra de Dios. Nosotros nos preparamos para comenzar una transmisión más, un domingo más, que puedan ser un tiempo de bendición para sus vidas, como siempre lo es el poder compartir la palabra de Dios. Así que estoy súper contento de poder estar un día más, de poder compartir con ustedes ese tiempo, que me presten su tiempo, un momento, unos 30 minutos, 40 minutos, que podamos compartir la palabra y que podamos ser bendecidos todos a través de ella. Seguro que vamos a ser bendecidos como siempre la palabra de Dios lo hace en nuestras vidas. No hay momento que nosotros podamos leer la palabra, que podamos tener un tiempo de compartir la palabra y nuestras vidas no sean cambiadas. La verdad es que siempre nos hace bien, siempre nos hacen cambios en nuestra vida cuando compartimos la palabra, y por eso hoy vamos a tomarnos este tiempo para compartir un día más la palabra de Dios, la poderosa, la siempre efectiva, siempre eficaz, siempre buena palabra de Dios. Así que nos preparamos. Y yo quiero leer algo que decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, en el versículo 12. Decía Pablo: alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Pablo reconocía de que teníamos que ser pacientes, de que debíamos alegrarnos en la esperanza que tenemos de redención, de un día ser salvos, de un día tener y experimentar en nuestras propias vidas la redención, el ser traspasados al reino glorioso de Cristo. Y Pablo decía que debemos estar alegres por esa esperanza de poder ver un día el rostro de Dios cara a cara, de poder ver la presencia de Dios, de poder estar delante del gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Debemos estar alegres por esa esperanza que tenemos, que un día le vamos a ver, que un día vamos a estar delante de Él, que un día se acabará el lloro, se acabarán las lágrimas, se acabará el dolor, se acabará la tristeza, y eso es un motivo por el cual debemos vivir una vida alegre en el Señor. Debemos ser alegres, debemos estar alegres porque un día vamos a verle cara a cara. Esa es nuestra esperanza. Pero también decía Pablo que debemos tener paciencia en las dificultades. Y mira que lo dice Pablo, no lo dice alguien que vivió en una cuna de oro y que nunca pasó dificultades, no lo dice alguien que nunca sufrió una adversidad, no, lo dice el apóstol Pablo, quien todos saben fue un hombre que atravesó muchísimas dificultades, pero que también fue un hombre que conmovió el reino de los cielos en la tierra, un hombre que hizo que su reino se expandiera, fue útil en las manos del Señor. Verdaderamente el apóstol Pablo fue útil para nuestro Dios, fue útil para el Rey de Reyes, fue útil para el reino de Dios. Y yo sé que todos queremos ser tan útiles como lo fue Pablo en nuestras vidas. Queremos que nuestras vidas sean agradables delante de Dios, queremos que nuestra vida sea fructífera delante de Dios. Y Pablo nos da un consejo: alégrense en la esperanza que tienen, alégrense en esa esperanza de un día ver al Señor, alégrense de un día subir a los cielos y estar con Dios mismo, de poder ser redimidos de nuestro cuerpo, se ha transformado a su imagen. Pero también decía que mientras estemos en la tierra, que debíamos ser personas pacientes, que en medio de la dificultad debíamos tener paciencia. Muchos de nosotros admiramos, por lo menos a mí, me encantan los deportes, me encanta la historia de los futbolistas, de cualquier tipo de deporte donde ha sido ¿no? hombres y mujeres que han vencido las adversidades, las dificultades, que han logrado vencer todos los problemas y todas las cosas que tenían en contra para llegar a alcanzar sus sueños, sus metas en cualquier deporte. Conocemos la historia de muchos futbolistas que nacieron en extrema pobreza y que todo fue a base de dificultad lo que forjaron un día. Grandes hombres y mujeres que la gente admira al día de hoy, que tienen un ejemplo de resiliencia, tienen un ejemplo de aguante, tienen un ejemplo, un testimonio de perseverar y conseguir las cosas. Y nosotros le admiramos y le hacen estatuas y hacen documentales sobre sus vidas, porque son dignos de ejemplo para la sociedad en la que vivimos. Son un ejemplo de superación,
de no haberse quedado en las dificultades y en todas las cosas negativas que habían en su contra, sino que al contrario se levantaron y alcanzaron todo por encima de las dificultades. Con perseverancia lo llegaron a conseguir. Pues el mismo Pablo nos dice a nosotros en Romanos 12:2 que nos alegremos en la esperanza, pero que también tengamos paciencia en las dificultades. Déjame decirte que van a venir momentos en los cuales vamos a experimentar la dificultad, vamos a experimentar las pruebas y vamos a experimentar las adversidades en nuestras vidas. Y la diferencia no es que Dios esté o no esté, porque Dios va a estar en todo momento. La diferencia va a estar en nuestra actitud, va a estar en nuestro punto de vista, en cómo tomemos esa prueba y esa adversidad. Quiero leer un poco lo que decía el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículos 29 y 30, decía: porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo estaba diciendo que a nosotros nos fue concedido no solamente el creer en Él, sino en que también padezcamos por Él, teniendo el mismo conflicto que hemos visto en Pablo. ¿Pablo de qué conflicto hablaba? Bueno, él hablaba de que en cierta ciudad, a causa de una mujer que tenía un espíritu de adivinación, y él ejerció la liberación sobre su vida y la dejó libre totalmente a esta mujer, Pablo fue perseguido. Pablo fue llevado delante del foro y fue llevado a la cárcel juntamente con su compañero y su consiervo. Todos conocemos la historia de Pablo, como en ese tiempo, como él, a causa de llevar el evangelio, a causa de la salvación, a causa de una sanidad en una persona que tenía un espíritu de adivinación, Pablo y Silas fueron llevados a la cárcel por hacer lo bueno, por hacer lo correcto, no por estar robando, no por estar mintiendo y engañando. Por hacer lo bueno fueron llevados al lugar más oscuro, al calabozo más oscuro, y fueron puestos cepos sobre sus pies y sobre sus manos en el lugar de más adentro de la cárcel. Pablo dice: porque a vosotros os es concedido no solamente que creáis en Él, en Cristo, no solamente que tengamos esta fe, de que seamos justificados por la fe, sino que también nos es dado de que padezcamos por Él y vengamos a vivir lo que Él está experimentando también en carne propia. Para que veáis, dice Pablo, dice: el mismo conflicto, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo fue llevado preso a causa del evangelio de Cristo. Y en ocasiones en nuestra vida, a causa del Señor, a causa de nuestra fe, a causa de nuestra confianza, vamos a tener que enfrentar aflicciones y pruebas. Vamos a tener que enfrentar adversidades, pero Pablo nos decía: con paciencia, alégrense en la esperanza que tienen, pero tengan paciencia en el sufrimiento. Y déjame decirte que el sufrimiento que Dios permite no es en vano. Dios no envía sufrimiento a ninguna persona. El deseo, el plan de Dios no es que nadie sufra en vano. Al contrario, Dios permite todas las cosas con un propósito y con un fin. El propósito es que nosotros podamos seguir adelante, crecer en el Señor, que podamos madurar, que podamos desarrollar un carácter delante de Dios, que podamos ser personas íntegras. Pablo fue uno de los hombres más fructíferos sobre la tierra, pero eso no fue en vano, eso no fue simplemente hacer así y de la noche a la mañana fue fructífero. No, Pablo fue un hombre curtido en 1000 batallas. Pablo fue un hombre curtido en tribulación, en adversidad, en crítica, en soledad. Pablo fue curtido antes de poder ser un hombre de Dios fructífero para el reino de Dios en la tierra. Pablo fue procesado. Necesitó Pablo ser procesado por Dios. Necesitó forjar su carácter para poder soportar la tribulación, para poder soportar las pruebas, para poder soportar la persecución. Las críticas a Pablo lo trataban de carnal. Pablo decían que el ministerio de él no era genuino. A Pablo lo tachaban de 1001 cosas antes de poder ser fructífero como Dios quería. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5 nos dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia,
y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestros corazones con su amor. Nos alegramos en las dificultades. Dice Pablo, nos alegramos en las adversidades, también nos alegramos en ese momento. Y es que es un motivo de alegría si tú estás pasando por momentos de tribulación, si estás pasando por momentos de prueba, por momentos de dificultad, déjame decirte que es un motivo de gozo. ¿Por qué dices, Yacir, cómo que un motivo de gozo si estoy pasando problemas y adversidades? Bueno, tal vez esto no es muy popular hoy en día, pero déjame decirte que es por medio de esa circunstancia adversa que Dios está desarrollando un carácter en tu vida. Es por medio de esa dificultad, por medio de esa adversidad, que en tu vida vas a desarrollar una firmeza y desarrollar un carácter. Y el carácter nos va a fortalecer porque nuestra esperanza de salvación es segura. Pablo, todos anhelan y todos miran y dicen, wow, qué hombre de Dios tremendo Pablo, cómo hizo la voluntad de Dios aquí en la tierra, cómo hizo todo correcto. Bueno, no fue en vano. Pablo necesitó ser procesado. Pablo necesitó enfrentar muchas situaciones adversas. Pablo en muchas ocasiones seguramente quiso rendirse y tirar la toalla en todo lo que Dios estaba haciendo. Y déjame decirte que una de las cosas que es necesaria y que no podemos pasar por alto en nuestras vidas es el ser procesados por Dios. Necesitamos ser procesados por Dios, necesitamos enfrentar adversidades, dificultades que nos hagan crecer, que nos hagan madurar, que nos hagan fortalecer y desarrollar una firmeza de carácter para poder que Dios pueda confiar en nosotros sus ministerios, sus buenas obras, sus dones, sus talentos, para poder ser útiles en sus manos. Si no, sería imposible que nosotros pudiéramos llevar el peso de todo aquello que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Decía Pablo en Hechos capítulo 20, versículos 19-24, dice, estaba hablando a la iglesia, cuando estaba hablando en el Hechos de los Apóstoles, hablaba de que él había servido en Asia, dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han sobrevenido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo de que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero escucha las hermosas palabras de Pablo que nos hacen ver que él ya no vivía para sí mismo, de que él ya no vivía para lo que anhelaba, para sus sueños, para sus metas. Él vivía para el reino de Dios, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo enfrentó muchas lágrimas, con muchas lágrimas y muchas situaciones adversas encontró Pablo, pero él decía que él no hacía caso a nada de eso, sino que seguía adelante, llevando el mensaje de salvación, llevando el mensaje de esperanza. Él no rehuía los problemas, las pruebas, las tribulaciones. Él no tenía problema con eso. El Espíritu Santo le daba testimonio de que tenía que enfrentar situaciones adversas, pero Pablo nunca se escondió. Pablo siempre fue al frente en cuanto a la predicación del Evangelio. Pablo iba de una ciudad a otra, lo echaban de una, se metía en otra, lo apedreaban en una, se levantaba y continuaba con su camino. Y todas esas cosas en Pablo lo único que hicieron fue fortalecer su carácter, desarrollar firmeza en su vida interior. Pablo necesitó ser procesado antes de que llegase a ser el gran apóstol que todos admiramos. Pablo necesitó ser procesado por el buril de Dios, necesitó pasar por el cincel de Dios, necesitó ser tratado. ¿Y cómo vamos a ser tratados tú y yo para poder ser útiles en las manos de Dios? Pues en muchas situaciones
van a ser momentos de adversidad, van a ser momentos de prueba, van a ser momentos de dificultad lo que tendremos que enfrentar. Tendremos que pasar situaciones adversas, tal vez, pero déjame decirte que Dios prometió estar con nosotros en cada situación. Decía un hombre: Señor, ¿cómo venceremos a nuestros enemigos? Y Dios le dijo: tranquilo, yo iré contigo. Entonces no se trata de las situaciones adversas, no se trata de las pruebas, no se trata de las adversidades, se trata de quién vaya con cada uno de nosotros. Se trata de quién prometió estar allí en cada una de esas situaciones difíciles. Pablo necesitó pasar por el proceso de Dios. A muchos de nosotros nos gustan los resultados, comenzar una dieta hoy y mañana ver los resultados. Comenzar a ir al gimnasio hoy y mañana ver resultados, pero no funcionan las cosas así. Tal vez para ver crecer una pequeña flor es necesario 2 o 3 días, desde que se planta, desde que comienza a dar fruto, desde que comienza a verse la primera hoja y cómo empieza a florecer. Pero para un gran árbol, para un roble del que pueda salir una madera firme para hacer una casa, se necesitarán 30, 40, 20 años para que pueda ser una madera firme. ¿Qué clase de madera quieres ser tú? ¿Quieres ser alguien procesado por Dios, que pueda soportar la dificultad, que pueda superar la adversidad, para que el día de mañana podamos ser útiles en las manos de Dios? Recuerda, no es por un esfuerzo nuestro, es por la gracia y la misericordia de Dios. Pero es necesario de que con paciencia enfrentemos las dificultades, que recordemos con alegría la esperanza a la que hemos sido llamados, a la salvación, a la vida eterna, al un día estar delante de la presencia de Dios. Pero mientras pasamos por el camino, mientras vamos por el camino, como dice la Biblia, siendo extranjeros y peregrinos de paso por la tierra, es necesario que nosotros tengamos paciencia en las dificultades. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 9. Dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay un peligro, el peligro de que nos lleguemos a cansar en el camino, que haciendo el bien lleguemos a cansarnos y dejemos de alcanzar aquello que Dios tiene preparado para nosotros. Pablo le decía a la iglesia en Gálatas: no se cansen de hacer el bien, no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo van a segar, a su tiempo van a recoger lo que un día sembraron. No nos cansemos en este tiempo. Si has venido haciendo las cosas bien, si has venido trabajando, si has venido siendo honrado, si has venido estando en la presencia de Dios, si has trabajado en santidad, todo está bien. No te preocupes, no te canses de hacer el bien, continúalo haciendo como para el Señor. A su tiempo vas a ver la cosecha. Si hay algo que he podido experimentar durante mucho tiempo, es la fidelidad de Dios. Que el hombre, el ser humano fallamos, nosotros cometemos muchos errores, pero si hay alguien que permanece fiel, es Dios. Si hay alguien que no miente, que no falla, es Dios. Si hay alguien que es digno de confianza, es Dios. Si hay algo en quien podemos depositar nuestra confianza, es en el Señor. Dice la Biblia que Él no va a poner una carga mucho más pesada que la que nosotros podamos llevar sobre nuestras vidas. Debemos confiar en Él, debemos confiar debemos estar absolutamente confiados de que Él tiene cuidado de nuestras vidas, de que Él tiene cuidado de todo aquello que nos rodea, que Él tiene cuidado de todo aquello que pueda pasar en nuestras vidas. No nos cansemos en este tiempo de hacer el bien, porque a su tiempo, si no desmayamos, si no dejamos de hacerlo, si no nos rendimos en el camino, un día vamos a ver la recompensa de eso que hemos sembrado. Pero es necesario la perseverancia. Un día Jesús dijo que ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, dice que es válido para el reino de Dios. Aquellos que comienzan con mucha alegría, con mucho entusiasmo, pero luego miran hacia atrás y se devuelven del camino que un día ha comenzado, no son aptos para el reino de Dios. Qué bueno es poder comenzar y, a pesar de las pruebas, de las adversidades, como decía Pablo, de las lágrimas,
de las muchas pruebas que tuvo que enfrentar, decía: hasta el día de hoy yo no estimo preciosa mi vida, no hago caso de cosa alguna, sino que persevero, sigo adelante, continúo llevando el mensaje de salvación, continúo siendo fiel al Señor. Todos recordamos tantas historias de hombres que dejaron todo por seguir adelante, por seguir al Señor, por ser fieles al llamado que un día Dios le hizo. Recuerda, ha sido Dios quien te ha llamado. Tu trabajo no es el trabajo para un hombre, es el trabajo que estás haciendo y desarrollando para Dios. Recuerda, no te canses en este tiempo de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cosechar del Señor. Mira la forma de pensar de Pablo. La semana pasada hablábamos de tener buenos pensamientos, de pensar conforme a la palabra de Dios, y cómo Pablo podía enfrentar tantas dificultades, tantas adversidades. Bueno, en Romanos capítulo 8, versículo 18 encontramos una de las claves del pensamiento de Pablo, de cómo Pablo veía las situaciones, de cómo él podía, en medio de tantas pruebas, en medio de tribulación. No era fácil lo que vivía Pablo, en la cárcel por predicar el Evangelio, apedreado, a punto de matarlo por causa del Evangelio. Mira lo que dice Pablo, Romanos 8:18, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo era consciente de aquello que está pasando es temporáneo, de que un día se va a terminar, que es temporal, que eso se va a terminar en algún momento, pero la recompensa no se compara con la recompensa que vamos a recibir de parte de Dios. Las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que en nosotros ha de manifestarse un día. Debemos que saber que Pablo, que fue un hombre que visitó el tercer cielo, dice que recibió cosas que no puede expresar las palabras en palabras humanas, que él pudo experimentar esa gloria. Dice que son cosas que ojo no vio, que oído no escuchó, que ni siquiera han subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Así son las cosas que Dios tiene preparado para sus hijos, para aquellos que le aman. Por eso debes llenarte de la mentalidad en este tiempo, debes poner ese pensamiento en tu cabeza, la forma de pensar de Pablo. Tengo por cierto de que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse un día. Llenémonos de ese pensamiento. Lo que estamos viviendo es temporal. La prueba tiene una fecha de caducidad. La situación difícil, la adversidad, los problemas, un día van a terminar, pero aquello que viene de parte de Dios va a permanecer para siempre. Su gloria, su bendición, su presencia nos va a acompañar en todo momento. Nehemías, juntamente con el pueblo de Israel, en una situación de adversidad, de enemigos, él quería edificar nuevamente el templo para Dios allí en Jerusalén, y dice que tenían adversidades de que leían la ley, y en un momento se para y le dice al pueblo, cuando le están leyendo la ley, dice Nehemías 8:10, les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo que nos da el Espíritu Santo. Recuerda que el don del Espíritu Santo, recuerda que el fruto que produce en nosotros es paz, es gozo, es templanza, es bondad, es fe, es mansedumbre. Todo eso lo produce el Espíritu de Dios. Nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo en este tiempo para enfrentar las situaciones que podamos estar pasando, recordando de que el Espíritu va transformando cosas en nuestro interior. Recuerda que el proceso no va a cambiar el destino, el proceso está cambiando el soñador, el proceso está cambiando al hombre de Dios que va de camino hacia su destino profético, hacia el lugar que Dios un día dijo que ibas a ocupar, hacia el lugar donde Él quiere llevarnos. Recuerda que Él quiere tratar con nuestras vidas para hacer de nosotros un hijo semejante a Jesús, hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, la medida del Hijo de Dios, la medida de Jesucristo. Dios está perfeccionándonos por su gran amor, por su misericordia. No quiere dejarnos iguales, no quiere que seamos siempre los mismos, quiere tratar con nosotros
para que nosotros seamos cada día más parecidos a Jesús. Es un buen tiempo para reconocer de que Dios es bueno y que todas las situaciones que Él permite las hace con un propósito. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 12 del 9 al 10. Me ha dicho, bástate mi gracia. Esto es Pablo hablando de una debilidad que él tenía que enfrentar a diario, tenía que luchar con esa adversidad. Y le dijo al Señor, quítamela. Dice que rogó al Señor durante 3 veces, le dijo en 3 ocasiones diferentes, Señor, quítame esta debilidad, quítame este problema, quítame esta adversidad. Y el Señor le respondió en 2 de Corintios 12, 9 al 10, le ha dicho, bástate mi gracia, bástate mi gracia, bástate mi misericordia, mi gracia que te cubre, mi don inmerecido te baste, porque mi poder, el poder de Dios, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo había aprendido de que no se trataba de sus fuerzas, de sus capacidades, de sus estrategias, de su ministerio, de lo que él tenía, de lo que él era. No, Pablo aprendió a depender absolutamente de la gracia de Dios. Pablo aprendió a depender de la misericordia de Dios. Pablo aprendió a depender de Dios mismo, sabiendo que todas sus debilidades, sus afrentas, sus problemas, sus adversidades, sus situaciones difíciles, estaba glorificándose el Señor, estaba siendo procesado por Dios. Como leímos al principio, eso estaba provocando en Pablo una firmeza, eso estaba provocando en Pablo un carácter mayor, eso estaba provocando en Pablo de que saliera algo de adentro que no tenía antes. Dios estaba procesando a Pablo en medio de la adversidad. Tú te has preguntado, Señor, ¿por qué si hago las cosas bien? ¿Por qué si te amo? ¿Por qué si hago todo? Trato de adorarte, de honrarte, de serte fiel. ¿Por qué paso estas situaciones? Bueno, déjame decirte que el amor de Dios se manifiesta en tu vida, en que Él está procesando tu carácter, está procesando, está colocando una firmeza de carácter para que podamos llegar a la meta que Él tiene para nuestras vidas. Podemos aprender de la vida de Job, de cómo Job era un hombre íntegro, era un hombre que hacía las cosas bien. Job no era uno que andaba de espaldas a Dios, no, lo tenía presente en todo momento. Y Dios permitió probar a Job de una manera terrible, de una manera dura, de una manera difícil. Tocó su familia, tocó su salud, tocó sus finanzas, tocó todo lo que el hombre, todo lo que cualquier hombre amaría profundamente. Job fue probado por Dios, pero esa prueba no era con el fin de destruirlo, esa prueba era con el fin de mostrar la fidelidad de Dios y de poner el nombre de Job también como referente. Cuando Pablo nos decía al principio, gozosos, alegres en la esperanza, luego también decía pacientes en las adversidades, pacientes en las dificultades. Pablo decía también, a vosotros os es dado no solamente creer en Jesucristo, sino también el que padezcáis por Él. Recuerda que todo sufrimiento que el Señor permite en nuestras vidas tiene un propósito. Tiene un propósito. Job nunca más fue el mismo después de pasar ese tiempo de adversidad. Pablo nunca más fue el mismo después de pasar la persecución que vivió, después de ser apedreado, después de pasar necesidad, después de ser expulsado de una ciudad, después de ser casi muerto a causa de los mismos judíos, de su pueblo, de su mismo pueblo. Job, Pablo nunca más fueron los mismos. Yo quiero destacar unas palabras de Job. Dice Job 42, en el capítulo 42 dice, ahora escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti,
pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Las adversidades y las dificultades que tú y yo podamos atravesar en el propósito de pulir nuestra vida, de procesar nuestra vida, de desarrollar un carácter, de desarrollar una firmeza de carácter en nuestras vidas con el propósito de ser útiles en las manos de Dios. Job nunca más fue el mismo. Todo le fue restituido a Job. Su dinero, sus finanzas, tuvo más hijos. Pero una cosa cambió en Job. No exterior, sino adentro de él. De oídas te conocía. Yo había escuchado hablar de ti, de oídas solamente, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, decía Pablo, por tanto decía Job, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. El Señor nos ama profundamente. El Señor anhela procesar nuestras vidas. ¿Qué sería del padre que no anhele que su hijo se supere? ¿Qué sería del padre que no anhele que su hijo salga adelante? ¿Cómo podría ser un padre amoroso aquel que no permite que su hijo progrese? ¿Cómo puede ser un buen padre aquel que ve los errores en su hijo y no los corrige? Cuanto más el Señor desea tratar con nuestras vidas y hacer de nosotros vasos de honra, vasos útiles en las manos de Dios. Pero eso no vendrá gratis. Es necesario pasar por dificultades, adversidades y fortalecernos en el Señor en medio de esa situación, porque Dios es bueno y misericordioso. Termina diciendo Santiago capítulo 5 verso 11: y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que es muy misericordioso y compasivo. Recuerda, la próxima vez que estés en medio de una crisis, en medio de un problema, en medio de una prueba, en medio de una adversidad, alégrate en la esperanza a la cual fuiste llamado, a la redención eterna, a la salvación. Algún día poder ver al Señor, al Maestro cara a cara. Alégrate en esa esperanza que tenemos. Y en medio de la dificultad, paciencia. En medio de la prueba, paciencia. El Señor es con nosotros. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres misericordioso, Señor, porque tú eres un Dios bueno que nos ama. Padre, en esta tarde oramos, Señor, porque tu presencia nos acompañe, que tu favor no nos falte, que tu gracia nos inunde en este tiempo, Señor. A mis hermanos, hermanas que están pasando dificultades, adversidades, problemas, situaciones difíciles, Señor, que están probando su carácter, Señor. Gracias, Señor, te damos por ello, porque hemos aprendido, mi Dios, según tu palabra, que tú eso lo utilizas para fortalecer nuestras vidas. Nos podemos alegrar al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno y eres fiel, Señor. Oro por cada uno de mis amigos y amigas que se conectan, mi Dios, y que van a ver este vídeo más adelante, Señor. Que seas tú fortaleciendo sus vidas, mi Dios, glorificándote, Señor, y cumpliendo tus propósitos en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Sea bendecido tu vida este tiempo de enseñanza, de palabra, este tiempo de compartir. Te voy a pedir que por favor compartas en tus redes sociales esta enseñanza, que puedas hacerlo llegar a tus amigos, que lo envíes por privado si quieres, que los envíes también en su muro. Si puede ser, nos ayudarás también a llevar este mensaje a muchos más lugares y que otras personas sean bendecidas. Reciban un fuerte abrazo en este día, que tengan una semana de mucha bendición, y recuerda que el Señor nos ama con amor eterno y profundamente. Un fuerte abrazo y será hasta la próxima. Que Dios te bendiga.